diferencia un home dunha muller? A chica non usa las lentejas. Pois penso que existen dous tipos claros de diferencias. Forma en que la sociedad nos enseña a socializar. Lo que distingue es el físico. Pois, para min, a parte das diferencias anatómicas, non debería de haber ninguna diferencia máis. Que los hombres tienden a ir por carreras técnicas, por carreras como ingeniería, o sea, así, y las mujeres suelen ir por... La manera de comportarnos. A los hombres les indican unos roles de comportamiento y a las mujeres otros. Y que los chicos vean de pie y las chicas no. Los hombres a ser fuertes, a ser proveedores, a demostrar su valía, su masculinidad, y las mujeres pues a ser sensibles, a ser educadas, a ser calladas, a ser sumisas. También es un poco la mentalidad que tiene una mujer y la que tiene un hombre. É o que as diferencias que son as diferencias sociais. Que é ser home e que é ser muller en cada sociedade e en cada tempo. Su manera de comportarse, su manera de responder ante los problemas y las situaciones de la vida. Es nada. Porque no es lo mismo. Todas as persoas son diferentes. Su psicología, su manera de ver la vida. Sobre todo su manera de pensar acerca de cómo vivir y cómo ser con las demás personas. En el corazón. Que non hai dúas persoas iguales. As experiencias vividas unha experiencia diferente, cada persona tamén é diferente. Yo creo que lo que nos diferencia es todo, porque cada persona es diferente, somos muy complejos, cada persona es un mundo. Yo pienso distinto que tú, tengo distintos gustos, así que yo creo que nos diferencia todo. Te distinguen tus gustos, tus formas de ser, o sea, tus actos. Nas diferencias que mencionei que peso ten co xénero, pois Pues no es importante. Pues la verdad es que no. que peso ten o xénero? Pois por desgracia na sociedade ten bastante, pero non debería ter ningún. Para mí no. Para mí no. Para mí no. Para la sociedad sí, pero para mí no. El género debe ser un componente importante. La gente lo diferencia, no hace una diferencia para crear unos roles y para separar a las personas, crear una brecha entre ellas. El género no le daríamos tanta importancia como le estamos dando ahora. Porque al final somos todas personas y que el género, que es una cosa, yo creo que es significativa de una manera, que es significativa de otra, pues que no nos tiene por qué diferenciar y que uno sea mejor que otro, somos todas personas al final. Vale, sí, estoy de acuerdo. Eres alguien único. Todos lo somos. Todos lo somos. Todos los hombres. Todos lo son. Independientemente de nuestro género. No vimos asolar un rol determinado por y para alguien. O a ser de una forma establecida por y para alguien. Somos personas en plan como somos. En plan, En plan, Ah, sí.